Esta noche el primer tema que exploramos es la vida y las ideas de Nikola Tesla, el enigmático inventor cuya brillantez una vez iluminó el mundo y cuyo nombre hoy susurra a través de los cables de la innovación moderna. Desde dominar el poder crudo de la electricidad hasta imaginar la comunicación inalámbrica mucho antes de que fuera posible, la imaginación de Tesla se elevó más allá de las limitaciones de su tiempo. Pero detrás del genio había un hombre solitario, excéntrico y trágicamente incomprendido. Así que antes de ponerte cómodo, como siempre, tómate un momento para dar me gusta al video y suscribirte al canal. Solo si disfrutas nuestro contenido. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allí. A veces nuestras historias son demasiado interesantes y estamos trabajando en algunas más aburridas. Es momento de bajar las luces, encender un ventilador para un suave ruido de fondo y ver juntos lo que tenemos para esta noche. Nikola Tesla llegó al mundo en una noche que parecía desgarrada entre el cielo y la tierra. Era el 10 de julio de 1856 y una tormenta eléctrica rugía sobre el pequeño pueblo montañoso de Smiljan, enclavado en lo que entonces era el Imperio Austriaco, la actual Croacia. Mientras el viento aullaba y los relámpagos partían el cielo, la madre de Tesla, Yuka Tesla, daba a luz de las velas. Una partera, nerviosa por la tormenta, susurró que era un mal presagio, pero su madre simplemente sonrió y respondió: «No, será un hijo de la luz». Esa sola frase lo definiría. Los padres de Nikola eran opuestos en muchos sentidos. Su padre, Milutin, era un estricto sacerdote ortodoxo serbio, un hombre de letras y lógica. Quería que su hijo siguiera el camino de la religión y el lenguaje. Su madre, en cambio, no tenía educación formal, pero poseía un raro genio mecánico. Construía herramientas domésticas desde cero, inventaba dispositivos para facilitar las tareas diarias y podía recitar poemas épicos enteros de memoria. Tesla más tarde le atribuiría a ella la verdadera fuente de su mente inventiva. Desde muy joven, Nikola se destacó. Su memoria era fotográfica. Podía leer un libro una vez y citarlo línea por línea. Su imaginación era ilimitada, tan vívida que las imágenes aparecían ante sus ojos como sueños despiertos. Comenzó a ver destellos de luz y a experimentar alucinaciones. A veces la línea entre su mente y el mundo exterior parecía desdibujarse. Más tarde describiría estos momentos no como locura, sino como un don. La capacidad de visualizar máquinas enteras con precisión, hasta los pernos y engranajes, antes de levantar una herramienta. También era extremadamente sensible a los patrones, los sonidos y los números. Tesla tenía hábitos peculiares que lo acompañarían toda su vida. Evitaba tocar el cabello, no soportaba la vista de las perlas y estaba obsesionado con el número 3. Si entraba a un edificio, daba 3 vueltas alrededor antes de hacerlo. No eran simples manías, eran parte de una mente afinada al ritmo del universo. Aunque pocos lo entendían, el joven de Smiljan ya soñaba con fuerzas que nadie más podía ver, corrientes que se movían por la tierra y el cielo, esperando ser aprovechadas. El mundo no tenía idea de lo que acababa de nacer en medio de aquella tormenta, pero el futuro pronto sentiría su carga. A medida que Nikola Tesla creció, también lo hizo el alcance de sus sueños. Mientras otros niños jugaban con juguetes o corrían por los campos, Tesla vagaba por el mundo con preguntas. ¿Por qué migran las aves sin ver? ¿Qué hace que las estrellas titilen? ¿Podría obtenerse energía directamente de la Tierra? No solo quería respuestas, quería sentir el pulso mismo detrás de la realidad. Buscó educación con hambre implacable. Después de completar la escuela primaria en Karlovac, Tesla se inscribió en la Escuela Politécnica Austriaca en Graz. Fue allí, rodeado por el tic-tac de los engranajes y el zumbido de los generadores, donde su verdadera visión comenzó a formarse. En una clase presenció una demostración de un motor de corriente continua, DC. Esa chispa encendió en su mente una rebelión silenciosa. La corriente continua, el sistema eléctrico dominante de la época, le parecía ineficiente, limitado, tosco. Tesla imaginó algo mejor. Visualizó un mundo alimentado por corriente alterna, AC, un sistema en el que la energía fluía de un lado a otro en ondas, eficiente y poderosa, capaz de viajar grandes distancias con mínima pérdida. Para sus profesores la idea era absurda, pero Tesla no discutió. Simplemente guardó la visión en lo profundo de su mente, donde creció, se refinó y evolucionó como una máquina viva esperando nacer. Sus estudios, aunque brillantes, fueron interrumpidos. Una mezcla de enfermedad, exceso de trabajo y dificultades financieras lo obligaron a dejar Graz antes de graduarse. Más tarde estudió en Praga, pero nunca recibió un título formal. Aún así, Tesla no se desanimó. Para él, el conocimiento no era algo otorgado, sino algo que se perseguía, como una corriente invisible en el aire, presente en todas partes. Pasaba noches enteras caminando por los bosques, resolviendo ecuaciones en su cabeza. Podía ver turbinas girando en cascadas,
torres extrayendo energía de los relámpagos, dispositivos que enviaban información flotando por el aire. Mucho antes de que el mundo imaginara tales cosas, Tesla ya las sentía vibrar silenciosamente en su mente. Pero el genio, especialmente cuando no se ajusta a las reglas del mundo, a menudo pasa desapercibido. Sus ideas eran demasiado extrañas, demasiado adelantadas a su tiempo. Aunque más tarde inventaría tecnologías que darían forma al mundo moderno, sus primeras visiones fueron recibidas principalmente con escepticismo o silencio. Aún así, Tesla siguió caminando, guiado no por la aprobación, sino por algo más profundo. Una visión del futuro que nadie más podía ver aún. Un mundo no de cables y humo, sino de resonancia, vibración y luz. En 1884, Nikola Tesla desembarcó de un barco en la ciudad de Nueva York con 4 centavos en el bolsillo, la cabeza llena de invenciones y una carta de recomendación dirigida a un hombre, Thomas Edison. La ciudad vibraba con caos, calles bulliciosas, el estrépito del hierro y el zumbido recién nacido de las luces eléctricas. Edison era el rey de ese mundo. Conocido como el mago de Menlo Park, ya había alcanzado estatus legendario como el inventor del fonógrafo y la bombilla eléctrica. Su empresa, Edison Machine Works, crecía rápidamente y Tesla estaba ansioso por unirse. La carta que Tesla llevaba lo describía como un genio. Edison lo contrató de inmediato. Al principio Tesla admiró la ética de trabajo incansable de Edison. Ambos hombres eran incansables, dormían poco y vivían para trabajar. Pero ahí terminaban las similitudes. Edison creía en el método de prueba y error. Construir, romper y volver a construir hasta que algo funcionara. Tesla, en cambio, construía sus máquinas primero en la mente, las giraba en su imaginación, resolvía cada problema antes de tocar una sola herramienta. Tesla propuso un rediseño de los sistemas eléctricos de corriente continua de Edison, una mejora que ahorraría tiempo, energía y dinero. Según Tesla, Edison se rió. Algunos dicen que le prometió $50,000 si lograba hacerlo más eficiente. Cuando Tesla lo consiguió, Edison supuestamente se lo tomó como una broma. «No entiendo el humor americano», respondió Tesla fríamente. Desilusionado, dejó la compañía de Edison. Fue un punto de inflexión, liberador y doloroso. Sin trabajo, sin dinero, vagó por las calles de Manhattan. Por un tiempo cavó zanjas para sobrevivir, con las manos en la tierra mientras su mente permanecía en las nubes, dibujando sistemas de energía inalámbrica y campos magnéticos giratorios. Aunque su rivalidad se volvería legendaria, Tesla nunca odió realmente a Edison. Lo describió como un hombre trabajador pero sin imaginación. Edison, por su parte, nunca comprendió la profundidad de la visión de Tesla ni pareció importarle. Pero lo que Tesla hizo después encendería una revolución que Edison no podría detener. De la decepción nació la determinación. Tesla estaba más decidido que nunca en hacer realidad su sistema de corriente alterna. Y al hacerlo, desafiaría al inventor más poderoso de su era, no con dinero ni influencia, sino con luz, lógica y la silenciosa furia de un soñador herido. Tras dejar atrás a Edison, Nikola Tesla seguía siendo un hombre con una visión pero sin medios. Pasó un año trabajando bajo la ciudad que anhelaba electrificar, cavando zanjas para el cableado subterráneo. Pero incluso en esos días oscuros y duros, la mente de Tesla no dejó de girar. Y pronto, el destino cambiaría. En 1887, Tesla encontró patrocinadores que creyeron en sus ideas. Estableció su propio laboratorio en Manhattan y comenzó a construir sus motores de corriente alterna, CA. A diferencia de la corriente continua de Edison, el sistema de Tesla utilizaba campos magnéticos y corrientes rotativas, capaz de transmitir potencia de forma eficiente a grandes distancias. Era elegante, potente, escalable. La noticia del avance de Tesla llegó a George Westinghouse, industrial e inventor que ya defendía la CA. Vio en Tesla la pieza que faltaba para revolucionar la electricidad. En 1888, Westinghouse obtuvo la licencia de sus patentes, ofreciéndole financiación, recursos y por primera vez reconocimiento. Pero con el progreso llegó la guerra. Edison, temiendo el colapso de su imperio de CC, lanzó una campaña contra la CA. No era solo negocio, era una guerra de ideas, y Edison estaba dispuesto a pelear sucio. Inició una campaña de desprestigio pública, organizando demostraciones macabras en las que electrocutaba animales con corriente alterna, tildándola de peligrosa y mortal. Incluso apoyó la invención de la silla eléctrica usando CA, marcándola como la corriente de ejecución. Pese a la teatralidad, Tesla se mantuvo sereno. Confiaba en la ciencia. Y cuando la Exposición Colombina Mundial de 1893 en Chicago adjudicó su gigantesco contrato de iluminación a Westinghouse y Tesla, la CA tuvo su momento. Aquella feria fue un punto de inflexión. Más de 100,000 bombillas iluminaron la noche con un brillo nunca antes visto.
Las multitudes se quedaron boquiabiertas al ver las máquinas zumbar, danzar y girar, todo alimentado por la corriente alterna de Tesla. Fue más que una victoria, fue un vistazo al futuro. Poco después, el sistema de Tesla fue elegido para aprovechar la energía de las cataratas del Niágara, la primera central hidroeléctrica a gran escala de la historia. Por primera vez, una ciudad, Buffalo, Nueva York, fue alimentada solo por agua y corriente. Tesla había ganado la guerra de las corrientes, no con exhibicionismo, sino con visión y diseño elegante. Pero como siempre, el foco comenzó a moverse hacia otros. Y mientras el mundo aplaudía, Tesla en silencio dirigió su mente al siguiente gran reto. Había iluminado la Tierra. Ahora se preguntaba, ¿podría hacer lo mismo con el cielo? Con la corriente alterna ya zumbando por ciudades y ríos, Nikola Tesla podría haberse detenido. Había cambiado el mundo. Pero Tesla nunca estuvo interesado en quedarse quieto. Su mente vivía mucho más allá del presente. Mientras otros veían cables y ganancias, Tesla veía resonancia, energía en el aire, un planeta que vibraba con poder sin explotar. Creía que la propia Tierra podía ser un conductor, que la energía podía transmitirse de forma inalámbrica por el suelo, por el cielo, incluso a través de océanos. A finales de la década de 1890, Tesla se trasladó a Colorado Springs, un lugar de cielos abiertos y espacio suficiente para los extraños experimentos que imaginaba. Construyó un laboratorio enorme en las afueras de la ciudad coronado por una torre con una gigantesca bobina de Tesla. Y allí, como un mago moderno, empezó a arrancar rayos del firmamento. Por la noche, los vecinos podían ver arcos de electricidad gigantes que saltaban hacia el cielo e iluminaban las llanuras. Corrieron rumores. ¿Controlaba el clima? ¿Estaba invocando fuerzas que no comprendía? Incluso el suelo alrededor del laboratorio chisporroteaba y crepitaba. Más de una vez, Tesla provocó sin querer incendios en la estación eléctrica del pueblo, pero no se desanimó. En sus diarios escribió que había contactado con otros planetas, quizá incluso Marte. Afirmó haber recibido señales misteriosas, patrones repetidos que creía insinuaban vida inteligente. La mayoría lo descartó. A Tesla no le importó. No buscaba convencer. Imaginaba un sistema global de torres que difundieran energía sin cables, que alimentaran barcos, iluminaran ciudades y conectaran voces a través de continentes. Años antes de la radio de Marconi o de las torres de telefonía moderna, Tesla ya imaginaba un mundo inalámbrico. Y sin embargo, mientras Tesla soñaba con la energía universal, otros soñaban con otra cosa: dinero. Los inversores querían patentes y control. No entendían ni confiaban en un sistema que no podía medirse. ¿Para qué financiar una máquina que regalaría energía? En Colorado las ideas de Tesla crepitaban de posibilidad. Sus máquinas cantaban con resonancia, sus torres vibraban de sueños. Pero como siempre, trabajaba demasiado adelantado a su tiempo. En un mundo que prefería cables, paredes y propiedad, Tesla volvió a Nueva York no con un invento final, sino con una visión. Un mapa de una red invisible dibujado en arcos azules y susurros de frecuencias. Un futuro aún no construido, esperando pacientemente en el silencio entre señales. Cuando Nikola Tesla regresó de Colorado Springs, su mente ardía con una visión singular: construir la primera verdadera estación de potencia inalámbrica, capaz de transmitir no solo mensajes, sino energía a todo el globo. Con audacia en la mirada y planos en la mano, Tesla se acercó a uno de los financieros más poderosos del mundo, JP Morgan. Tesla prometió algo extraordinario: una torre que pudiera enviar comunicación inalámbrica a través del Atlántico, que conectara continentes y que con el tiempo proporcionara energía gratuita a las masas. Morgan aceptó financiarla. En 1901, en la costa norte de Long Island, comenzó así a alzarse la torre de Wardenclyffe. Medía unos 57 metros de altura, con un pozo profundo excavado en el suelo para anclar las vibraciones. En su momento parecía el futuro. Una enorme aguja metálica, parte catedral, parte para rayos, coronada por una cúpula de cobre que zumbaba de posibilidades. Pero las intenciones de Tesla seguían siendo esquivas. Hablaba poco de beneficios. Soñaba en cambio con un mundo en el que los barcos en el mar recibieran energía del aire, en el que aldeas sin cables resplandecieran de luz, en el que nadie tuviera que pagar por la electricidad. Cuando Morgan descubrió que la verdadera meta de Tesla era distribuir energía gratuitamente, el apoyo empezó a derrumbarse. El banquero, hombre de números, habría preguntado: ¿dónde pongo el contador? Y como no había contador, el dinero se secó. El mundo también estaba cambiando. Guglielmo Marconi, usando patentes del propio Tesla, logró enviar la primera señal de radio transatlántica. La prensa lo aclamó. Tesla, en cambio, se desvaneció de los titulares.
Una vez más fue superado no por inteligencia, sino por pragmatismo. La torre de Wardenclyffe nunca se completó. El laboratorio quedó en silencio. El gran transmisor permaneció inactivo durante años, un monumento a un sueño que pocos comprendían. En 1917 fue desmantelado como chatarra, su armazón vendido durante la guerra. Tesla vio cómo su mayor proyecto se oxidaba y desaparecía, pero la idea detrás de él nunca murió. Incluso mientras caía la torre, Tesla creía que el mundo volvería algún día a ese concepto, no por riqueza, sino por armonía, por un futuro en el que la energía fluyera como el viento, silenciosa y libre, esperando a alguien lo bastante valiente como para volver a escuchar el silencio entre las chispas. Para la década de 1920, Nikola Tesla se había convertido en el fantasma de aquel hombre que una vez iluminó ferias mundiales y arrancó rayos del cielo. Su nombre se desvanecía en los periódicos. Sus patentes, antes revolucionarias, habían sido vendidas, olvidadas o atribuidas a otros. Y sin embargo, en el corazón de Nueva York, en una modesta habitación de hotel sobre las calles, Tesla seguía soñando. Se mudaba con frecuencia, a menudo saltándose el alquiler, viviendo solo en cuartos silenciosos y atestados. Afuera, el mundo entraba en la era moderna. Coches en las avenidas, radios llenando hogares de música, rascacielos perforando el cielo. Mucho de ello se construyó sobre ideas de Tesla, pero pocos lo recordaban. Con los años, Tesla se volvió excéntrico. Vestía impecable, con trajes a medida y guantes blancos, incluso cuando no tenía dinero para comer. Evitaba dar la mano. Afirmaba que los números contenían un código divino, especialmente el 3, que regía sus rituales diarios. Si tocaba un picaporte, lo hacía 3 veces. Si rodeaba un edificio, tenía que hacerlo 3 veces. No era simple rareza. Seguía patrones que solo él parecía ver. Sus compañeros más queridos no eran personas, sino palomas. Las alimentaba a diario en Bryant Park, hablándoles en voz baja como si fueran viejos amigos. Una paloma blanca en particular se ganó su corazón. Decía que lo visitaba con regularidad, que siempre encontraba su ventana y que la amaba como se ama a un ser humano. Cuando ella se enfermó, la cuidó personalmente y, cuando murió, Tesla aseguró haber visto un haz de luz salir de sus ojos. Una señal, creía, de que su obra estaba completa. De vez en cuando, los periódicos lo entrevistaban, imprimiendo sus afirmaciones más extrañas sobre rayos de la muerte o mensajes marcianos, pero pocos escuchaban de verdad. Para muchos no era más que un anciano raro en una habitación polvorienta que hablaba de cosas imposibles. Pero dentro de la mente de Tesla, el universo seguía vivo con vibración y frecuencia. Aunque el mundo lo desestimara, él seguía atado al futuro. No por lucro ni fama, sino por un deseo infinito de comprender las fuerzas invisibles que nos conectan a todos. Y así, sobre Manhattan, a la tenue luz de una lámpara de hotel, los últimos capítulos silenciosos de un genio olvidado comenzaron a escribirse. Sueño a sueño. El final llegó en silencio para Nikola Tesla. Sin multitudes, sin discursos, sin fanfarrias, solo silencio. El 7 de enero de 1943, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, Tesla falleció solo. Tenía 86 años. Una camarera encontró su cuerpo sin vida a la mañana siguiente, tendido en paz sobre la cama. La habitación estaba llena de papeles, cuadernos, pequeños inventos y el zumbido callado de un genio olvidado. Murió con pocas posesiones y aún menos visitas. Sus deudas habían crecido. Su nombre había resbalado del recuerdo. Pero las ideas que dejó, esparcidas en cajones, garabateadas en los márgenes de libros, escondidas en montones de planos, resonarían mucho más allá de aquella habitación tranquila. Cuando la noticia de su muerte llegó al gobierno, el FBI se movió con rapidez. Agentes incautaron sus documentos, temiendo que contuvieran secretos demasiado peligrosos para dejarlos sueltos. Circularon rumores. ¿Había inventado realmente un rayo de la muerte? ¿Había descubierto energía ilimitada? La verdad estaba enredada en sus notas, algunas completas, otras crípticas, otras perdidas para siempre. Pese a la oscuridad de sus últimos años, el mundo empezó a recordarlo. Ese mismo año, el Tribunal Supremo de EUU invalidó la reclamación de Marconi sobre la invención de la radio, restituyendo por fin la patente a Tesla y dándole el crédito que se le había negado. Fue una corrección silenciosa, enterrada en textos legales, pero importó. El hombre que susurró sobre mundos inalámbricos había tenido razón. Nikola Tesla fue enterrado en un servicio sencillo, al que asistieron unos pocos amigos y admiradores leales. No hubo desfiles ni estatuas, pero quienes lo conocieron, quienes se plantaron junto a sus torres o vieron su mente en movimiento, entendieron la magnitud de lo perdido. No vivió para la riqueza ni para los aplausos, sino para el descubrimiento, para la búsqueda de lo desconocido,
para la belleza escondida en los patrones de luz y sonido. Y aunque sus últimos años transcurrieron en soledad, Tesla siempre dijo que nunca estuvo realmente solo. El universo fue su compañero, sus vibraciones, sus frecuencias, su misterio interminable. Murió en silencio, sí, pero quizá en el zumbido de fondo del mundo que ayudó a crear, su energía aún perdura, suave, brillante, eterna. Nikola Tesla pudo haber muerto en silencio, pero el mundo que ayudó a dar forma no ha dejado de pronunciar su nombre. Sus huellas están en todas partes, en las líneas eléctricas que nos sobrevuelan, en las señales inalámbricas que rodean el globo, en las máquinas que se mueven sin cables y en las tecnologías que zumban discretas en nuestros bolsillos. La corriente alterna, los controles remotos, las ondas de radio, los motores de inducción, las luces de neón, todos deben algo a su mente. Vio la Tierra no solo como roca y suelo, sino como un enorme conductor, un recipiente de energía listo para ser aprovechado, compartido y comprendido. Creía que el futuro se construiría no con cables, sino con resonancia, no con dominio, sino con armonía. Aunque otros se beneficiaron de sus ideas, Tesla nunca persiguió la riqueza. Murió pobre, pero no amargado. En su corazón, creía que las ideas pertenecen al mundo, que el conocimiento es una forma de luz. Y aunque el mundo tardara en alcanzarlo, sabía que la corriente acabaría fluyendo. Décadas después de su muerte, su legado volvió a alzarse. Científicos, ingenieros e historiadores revaloraron su obra. Se erigieron estatuas, se escribieron libros, escuelas llevaron su nombre. Y en el siglo XXI, su nombre halló nueva vida. Grabado en coches eléctricos, en laboratorios de energía, en la mente de quienes miran a las estrellas y se preguntan, ¿y sí? Pero quizá el legado más verdadero de Nikola Tesla no sea un solo invento, ni una torre, ni una patente. Es el ejemplo que nos dejó, el de una mente que se atrevió a soñar mucho más allá de los límites de su tiempo. El de un hombre que caminó solo, no por falta de compañía, sino porque su senda nunca había sido recorrida. Tesla nos enseñó que el futuro pertenece a los soñadores, que los pensadores silenciosos, esos que se pierden en sus ideas mientras el mundo corre, a menudo llevan dentro las chispas que un día alumbrarán el camino de todos. Así que esta noche, mientras te duermes y el ruido del día se desvanece, recuerda esto. En algún lugar entre el silencio y la electricidad, entre la ciencia y el asombro, el espíritu de Nikola Tesla sigue vibrando, suave, intemporal, invisible, y esperando ser escuchado. Hace mucho tiempo, en el brillante borde del mar Mediterráneo, una ciudad surgió de una visión. Su nombre era Alejandría, fundada por Alejandro Magno alrededor del año 331 a.C. Aunque Alejandro moriría joven y nunca vería la ciudad terminada, su sueño perduró en sus calles de mármol y en sus puertos barridos por el mar. Tras su muerte, uno de sus generales, Ptolomeo Pnesóter, tomó el control de Egipto, hizo de Alejandría su capital, y bajo su gobierno la ciudad floreció. Más que un centro de comercio o política, se convirtió en algo raro, un lugar consagrado al conocimiento. Ptolomeo, influido por la filosofía griega y las enseñanzas de Aristóteles, imaginó un hogar para todo el saber del mundo. No solo una colección de pergaminos, sino un santuario de sabiduría. Un sitio donde las grandes preguntas sobre la vida, el cosmos y la existencia humana pudieran hacerse en silencio, con paciencia, sin miedo. Así nació el sueño de la Biblioteca de Alejandría. No comenzó con muros de piedra o columnas, sino con una idea, que el conocimiento no debía esconderse ni acumularse, sino reunirse y compartirse. La biblioteca formaría parte de una institución mayor, el Mausión, un lugar dedicado a las musas, diosas de la inspiración y las artes. Juntos serían el corazón palpitante de la inteligencia de la alejandrina. El objetivo era simple, pero casi imposible: reunir todos los libros, todos los pergaminos, todos los fragmentos de pensamiento en todos los idiomas y de todas las tierras. Se enviaron emisarios por el mundo para adquirir manuscritos. Los barcos que llegaban al puerto de Alejandría eran registrados y sus libros copiados, a veces confiscados. La ciudad se convirtió en un faro que atraía a sabios, poetas, matemáticos y filósofos de Grecia, India, Mesopotamia y más allá. Nadie sabía cuánto conocimiento podía albergar la mente humana, pero en Alejandría pretendían averiguarlo. Se dice que los primeros bibliotecarios caminaban entre columnas repletas de rollos de papiro, sus sandalias resonando en los pasillos abovedados. Susurraban en griego, en egipcio, en lenguas ya perdidas en el tiempo. Y en esos momentos, por primera vez en la historia, la humanidad empezó a verse a sí misma no como tribus dispersas o imperios aislados, sino como una especie capaz de aprender junta. La Biblioteca de Alejandría no comenzó como un edificio, comenzó como una llama.
una llama brillante y frágil en el corazón del mundo antiguo. La Biblioteca de Alejandría no fue construida para albergar simples historias. Fue creada para reunir el conocimiento del mundo, cada idea, cada teoría, cada poema y profecía jamás escrita. Fue el primer intento de la humanidad de contener en un solo lugar la suma de su propia comprensión. Pero ¿cómo reunir los pensamientos de toda una civilización? Bajo los Ptolomeos, especialmente Ptolomeo II, el esfuerzo de colección se volvió implacable. Se enviaron agentes y eruditos a Atenas, Babilonia, Cartago e India. Dondequiera que hubiera pergaminos, se copiaban o compraban. Los muelles de Alejandría se convirtieron en una puerta no solo para mercancías, sino para ideas. Los barcos que entraban en el puerto estaban obligados a entregar los libros que llevaban. Los originales se quedaban en la biblioteca y las copias se devolvían a sus dueños. La ambición era clara. Nada era demasiado oscuro ni demasiado sagrado para ser incluido. Las estimaciones de la colección varían ampliamente. Algunos dicen que la biblioteca contenía 40.000 pergaminos, otros afirman más de 400.000, pero el número exacto es menos importante que el espíritu que lo impulsaba. No eran simples estantes de papiros, eran voces. Pergaminos de ciencia, medicina, astronomía, matemáticas, literatura, política, religión. Textos en egipcio, sánscrito, persa, hebreo y docenas de lenguas más. La biblioteca no era solo griega, era global. Entre sus tesoros había antiguos textos de astronomía de Mesopotamia, principios matemáticos de la India, técnicas quirúrgicas de Egipto y diálogos filosóficos de Atenas. Se dice que las obras perdidas de Esquilo estaban allí, junto con mapas de las estrellas y quizás escritos aún más antiguos, ahora borrados por el tiempo. Pero la biblioteca era más que un almacén de palabras. Cada pergamino era copiado, traducido y conservado cuidadosamente por escribas y eruditos. La biblioteca no solo guardaba información, la refinaba. Los sabios debatían sobre esos textos, los ampliaban, los cuestionaban. Imagina un lugar donde un estudiante pudiera leer los Vedas, consultar a Aristóteles, estudiar los mapas babilónicos del cielo y luego debatirlo todo durante la cena con las mentes más brillantes de la época. Ese era Alejandría. Cada pergamino contenía el eco de otro tiempo, otro lugar, otra mente. Y dentro de esos muros, por un breve momento en la historia, la humanidad intentó escucharlos todos. No era una colección, era una conversación de siglos, siempre creciente, viva y deslumbrante. La Biblioteca de Alejandría nunca fue solo un edificio lleno de pergaminos. Era un mundo viviente de mentes en movimiento. Unido a la biblioteca estaba el Mausión, un santuario dedicado a las musas, las divinidades de la música, la poesía, la ciencia y el aprendizaje. Esto era más que simbólico. El Mausión funcionaba como una especie de universidad moderna o instituto de investigación. Proporcionaba alojamiento, comida y estipendios a eruditos de todo el mundo conocido. Allí los pensadores no estaban agobiados por la supervivencia. Eran libres para leer, escribir, debatir y explorar ideas sin límites. Vivían entre jardines, salas de conferencias, laboratorios y observatorios. Era un lugar tranquilo, pero no silencioso. Los pasillos estaban llenos del suave susurro de los pergaminos, del rasgar de plumas sobre papiro y del murmullo de conversaciones griego, egipcio, arameo y otros idiomas entremezclándose en una sinfonía del pensamiento. Los sabios que caminaban por esos pasillos eran algunos de los mayores genios de la historia. Euclides, el padre de la geometría, estableció allí las bases del razonamiento matemático que aún guían las aulas de hoy. Eratóstenes, bibliotecario jefe, usó sombras y palos para calcular la circunferencia de la Tierra, acercándose asombrosamente al número real. Herófilo diseccionó cuerpos humanos, describiendo el cerebro como el asiento del pensamiento siglos antes de que la humanidad aceptara tal idea. Y Aristarco de Samos propuso un modelo heliocéntrico del universo, sugiriendo que la Tierra giraba alrededor del Sol, una idea que el mundo no adoptaría hasta mucho después de su muerte. En la biblioteca y el Mausión no existían fronteras entre disciplinas. La filosofía se mezclaba con la ciencia, las matemáticas inspiraban poesía, la medicina tomaba prestado de la astronomía. El conocimiento no se dividía, se entrelazaba como las estrellas del cielo o las raíces de un árbol. Ese entorno creó algo raro. No solo la preservación del conocimiento, sino su aceleración. Allí las preguntas no se temían, se celebraban. La verdad no se declaraba, se buscaba. Y la sabiduría no se poseía, se compartía. En esos pasillos de mármol y patios cubiertos de enredaderas, la mente humana se estiró, se aventuró, se maravilló. Y por un breve instante, en el corazón brillante de Alejandría, el mundo recordó lo que significaba buscar la verdad sin miedo. Durante años, la Biblioteca de Alejandría fue un símbolo de luz en un mundo aún cubierto por la ignorancia.
Pero ninguna luz, por brillante que sea, está a salvo de los vientos de la política y la guerra. En el año 48 Sinópats, la ciudad de Alejandría se encontró atrapada en el conflicto. Julio César, involucrado en la lucha dinástica entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo III, llegó con legiones romanas para restaurar el orden. Cuando las hostilidades estallaron cerca del puerto, César, bajo asedio, ordenó incendiar los muelles para evitar que los barcos enemigos lo rodearan. Lo que ocurrió después es motivo de debate, pero las llamas saltaron desde los muelles de madera hacia los edificios cercanos, y algunas crónicas aseguran que el fuego alcanzó los almacenes que guardaban rollos de la biblioteca. Si eso fue cierto, habría sido uno de los primeros golpes devastadores contra la vasta colección. ¿Fue la biblioteca principal la que ardió o un simple anexo? Los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunas fuentes antiguas afirman que decenas de miles de pergaminos se perdieron en las llamas. Otras dicen que el daño fue parcial, no total. Y sin embargo, la sola idea de que siglos de conocimiento se desvanecieran en una noche es casi imposible de comprender. Imagínalo. Pergaminos de medicina destruidos antes de poder curar, mapas estelares reducidos a cenizas, teorías del cosmos, de la biología, de la filosofía, cada una borrada en el parpadeo de una llama. Pero el fuego no fue solo físico. En los años siguientes, la biblioteca enfrentó algo peor: la inestabilidad política, los cambios de régimen, el olvido. La financiación se agotó, los sabios emigraron, los guardianes del conocimiento se fueron extinguiendo. Aún así, la biblioteca sobrevivió, sino en piedras y en espíritu. Algunos pergaminos resistieron, algunos sabios permanecieron. El sueño seguía ardiendo débilmente. La destrucción, al fin y al cabo, rara vez ocurre en un solo instante. Es un lento desmoronamiento. Y en Alejandría, el fuego quizá comenzó con las antorchas de César, pero tardaría siglos en consumirse del todo. Aún entre las cenizas, algo antiguo permanecía: la creencia de que el conocimiento, una vez encendido, nunca puede extinguirse por completo. Con el paso de los siglos, Alejandría cambió. Los Ptolomeos fueron sustituidos por los romanos y con ellos llegaron nuevas costumbres, nuevas prioridades. La ciudad seguía siendo un centro del conocimiento, pero su esplendor comenzaba a desvanecerse lentamente. A medida que los emperadores se sucedían, el apoyo al Mausion disminuía. Los sabios envejecían y morían, y pocos llegaban para reemplazarlos. La biblioteca original, si aún existía después de los incendios de César, ya no era el mismo faro de antaño. Pero los alejandrinos, amantes del saber, no se rindieron. En algún momento posterior, quizá durante el siglo II o III después de Cristo, se erigió una nueva institución a menudo llamada la Biblioteca Hija o la Biblioteca del Serapeo, ubicada dentro del gran templo de Serapis, un majestuoso complejo donde se unían las tradiciones griegas y egipcias. El Serapeo era una maravilla. Columnas altísimas, estatuas doradas, patios abiertos donde la luz del sol se filtraba entre incienso y polvo. Allí, en salas tranquilas, los pergaminos seguían copiándose y estudiándose. Era una sombra de la grandeza original, pero el espíritu era el mismo: preservar, enseñar, comprender. Durante un tiempo, la llama del conocimiento volvió a brillar. Sin embargo, los vientos del mundo antiguo estaban cambiando. La fe, una nueva y poderosa fuerza, comenzaba a dominar el pensamiento humano. Roma abrazaba el cristianismo y con él venía una sospecha hacia las viejas filosofías y religiones. Los templos paganos, antaños centros del saber, empezaron a ser vistos como amenazas. En el año 391 d.C., el emperador Teodosio Plebro emitió un decreto ordenando el cierre de todos los templos paganos. En Alejandría, la orden se sintió como un temblor. El Serapeo, aún lleno de textos, fue asaltado por una multitud. Lo que siguió es incierto. Algunas crónicas describen una destrucción total. Otras dicen que parte de la biblioteca fue salvada, pero la violencia fue real. En los pasillos donde antes se debatían ideas sobre los astros, ahora resonaban los golpes de martillos y el crujir de los papiros ardiendo. El templo fue arrasado, y con él una de las últimas encarnaciones de la gran biblioteca. Era como si el mundo, una vez más, se apartara de la luz. Aún así, Alejandría siguió siendo un lugar inquieto, lleno de pensadores, científicos y místicos. Incluso cuando la llama parecía extinguida, su resplandor persistía bajo las cenizas. Los eruditos alejandrinos habían esparcido su conocimiento por todo el mundo conocido: Roma, Bizancio, Persia. Cada copia, cada traducción, cada idea que salió de aquellos muros fue como una semilla llevada por el viento. Y así, aunque las llamas devoraron los edificios, la biblioteca nunca desapareció por completo. Sus libros se transformaron en ecos, en ideas que inspiraron a otras generaciones.
El concepto mismo de una biblioteca universal, de un lugar donde el conocimiento se comparte libremente, sobrevivió. La destrucción final de la Biblioteca de Alejandría no ocurrió en un solo día. Fue un largo crepúsculo, una lenta disolución de curiosidad y confianza. En el siglo VII, cuando las fuerzas árabes conquistaron Egipto, se dice que los restos de la biblioteca fueron finalmente destruidos. La historia más famosa, aunque probablemente legendaria, cuenta que el califa Omar, al ser consultado sobre qué hacer con los libros antiguos, respondió: si contienen lo mismo que el Corán, son innecesarios. Si dicen algo diferente, son heréticos. Que se quemen. Ya sea mito o verdad, la frase simboliza el fin de una era. Las brasas que quedaban del conocimiento antiguo fueron apagadas por completo. Las estanterías quedaron vacías, los rollos convertidos en humo, las voces en silencio. Pero el eco de lo perdido siguió resonando en el alma humana. A lo largo de los siglos, los eruditos y soñadores han tratado de imaginar lo que se perdió aquella vez. Los textos de sabiduría egipcia, las tragedias desaparecidas de Sófocles, los tratados de astronomía babilónica, los manuscritos que podrían haber cambiado nuestra comprensión de la historia. Lo que quedó fue una herida abierta, un recordatorio de la fragilidad de la memoria humana. Y sin embargo, la historia de la Biblioteca de Alejandría no es solo una tragedia. También es una advertencia y una promesa. Advierte de lo fácil que es destruir lo que no comprendemos, de cómo la ignorancia teme a la luz. Pero también promete que el conocimiento nunca muere del todo. Siempre encuentra una forma de renacer. Cuando los monasterios medievales copiaron libros a la luz de las velas, la biblioteca renació. Cuando los eruditos del Renacimiento tradujeron textos árabes y griegos, la biblioteca volvió a respirar. Cuando el Internet conectó el mundo, la biblioteca se transformó una vez más. Invisible pero infinita. La Biblioteca de Alejandría fue, en el fondo, la primera chispa de una idea que aún arde, que el conocimiento pertenece a todos. Tal vez lo que ardió en las costas de Egipto no fue solo una colección de pergaminos, sino el reflejo del espíritu humano. Un espíritu que, aunque frágil, siempre busca entender, aprender y recordar. Y mientras existan quienes escriban, lean y sueñen, la biblioteca, en alguna forma, seguirá viva. En los mares del tiempo, entre cenizas y ecos, Alejandría sigue respirando. No en mármol ni en papiro, sino en cada mente que pregunta, en cada voz que enseña, en cada historia que se niega a desaparecer. Porque la verdadera biblioteca no está en las paredes de piedra, sino en la memoria de quienes aún creen que aprender es un acto sagrado. Y así, bajo el polvo de los siglos, aún puede oírse un susurro, el del conocimiento que no se rinde, que espera ser redescubierto, que nos llama una y otra vez hacia la luz.